Antes de comenzar nuestro viaje detallado por las calles de Sodoma y Gomorra, te invito a cerrar los ojos por unos instantes e imaginar un escenario de contrastes extremos. Por un lado, un sol abrasador ilumina campos fértiles, mientras mercaderes transitan por caminos concurridos, transportando especias aromáticas y metales preciosos. Por otro lado, callejones oscuros y malolientes donde niños enfermos reptan en un intento desesperado por encontrar algo para comer. Abre los ojos y visualiza palacios adornados con columnas esculpidas y estatuas relucientes, reflejando la luz del día en mármoles pulidos. Sin embargo, justo al lado de estos palacios se levantan construcciones simples y sucias, construidas a toda prisa, sin ninguna estructura decente, sirviendo de refugio precario para esclavos, viudas y mendigos. Esa es la dualidad que impregna toda la historia de Sodoma y Gomorra. Una sociedad capaz de construir obras monumentales, pero incapaz de extender la mano a los necesitados. Un pueblo orgulloso de su modernidad para la época, pero que se hundía en prácticas que cualquier conciencia moral clasificaría como bárbaras. Es en este contexto que nuestra narrativa se adentra, exponiendo cada matiz de una comunidad que se creía intocable, pero que olvidó mirar dentro de su propio corazón. Capítulo 1. La prosperidad que corrompe. Riquezas y arrogancia. La cuna de la riqueza. La región donde se establecieron Sodoma y Gomorra estaba bendecida por la naturaleza. Próxima al Mar Muerto, contaba con suelos que, a pesar de parecer hostiles, recibían afluentes y canales de riego capaces de producir cosechas envidiables. El clima, aunque caluroso, era relativamente estable, lo que favorecía la agricultura. Con el tiempo, pequeñas aldeas locales se dieron cuenta de que la geografía ofrecía mucho más que cultivos. Su posición estratégica se convirtió en un punto de convergencia de rutas comerciales que conectaban civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, tierras cananeas y tribus nómadas que cruzaban desiertos en busca de intercambios comerciales. En pocos años, las aldeas crecieron y se transformaron en centros urbanos, destacándose Sodoma y Gomorra. La acumulación de fortunas. Caravanas traían oro, plata, piedras preciosas y productos exóticos, como aceites aromáticos, inciensos y hierbas medicinales. Los comerciantes locales acumulaban riquezas con extrema rapidez, construyendo residencias lujosas y, más tarde, palacios. Artesanos se especializaban en la producción de joyas, piezas de cerámica refinadas y armas ornamentadas que se vendían a precios elevados. Esta prosperidad generó una cultura de ostentación. Era común ver a hombres y mujeres exhibiendo anillos, collares y brazaletes incrustados con piedras raras. Las fiestas de compromiso y matrimonio duraban varios días, con banquetes tan abundantes que se desperdiciaban alimentos enteros. El vino, transportado en jarras refinadas, corría sin medida. Cada anfitrión competía por demostrar que su fiesta era más fastuosa que la anterior. El nacimiento de la arrogancia. No obstante, junto con la riqueza, surgió el desprecio por los valores espirituales y morales. En lugar de desarrollar gratitud o responsabilidad social, la clase adinerada cultivó la arrogancia. Creían que su éxito era mérito exclusivo de su inteligencia o un favor divino, en el sentido de que merecían todo lo que poseían. Mientras muchos prosperaban, otros se encontraban en los márgenes de la sociedad. Trabajadores manuales, esclavos de guerra o personas que, por mala suerte, se endeudaban. En lugar de ayudar a estos desfavorecidos, la élite los veía como inferiores, culpándolos de su propia condición de pobreza. Corrupción y avaricia. La avaricia se apoderó de las prácticas comerciales. Si un mercader podía obtener más beneficios adulterando la balanza, lo hacía. Si un noble podía monopolizar ciertos bienes mediante la fuerza,
lo hacía. Y si un juez podía ser sobornado para favorecer a una de las partes en un litigio, aceptaba el soborno. Bastaba con tener dinero para resolver cualquier problema, incluso homicidios. Si alguien mataba a un rival, podía comprar la justicia local. Y este juego de poder alimentaba la creencia de que nadie sería responsabilizado por sus actos, siempre que tuviera recursos para sobornar a las autoridades. La ausencia de límites. Sin leyes justas que regularan la sociedad, la opresión de los pobres se intensificaba. Las familias ricas financiaban la construcción de templos paganos y organizaban grandes ceremonias públicas, todo para mantener a las masas distraídas. La fiesta y el entretenimiento servían para camuflar la desigualdad social, pues, embriagados por el vino y los rituales, pocos se detenían a cuestionar la situación. Este estilo de vida, basado en el poder y la ostentación, reforzaba aún más la sensación de invencibilidad del pueblo de Sodoma y Gomorra. En la imaginación colectiva no existía fuerza capaz de imponerles límites. Aquellos que se atrevían a criticar la injusticia eran tildados de envidiosos o soñadores ingenuos. La riqueza puede ser una bendición cuando va acompañada de principios y generosidad. Pero cuando se asocia con el orgullo, se convierte en la semilla de una gran destrucción. Así comenzó la decadencia moral de Sodoma y Gomorra. Si crees que la avaricia y el egoísmo pueden llevar a cualquier sociedad a la ruina, comenta: mi confianza está en Dios, no en las riquezas. Capítulo 2. Una ciudad de contrastes, arquitectura y desorden, construcciones monumentales. Quien pasaba por la puerta principal de Sodoma quedaba impresionado con la vista. Avenidas pavimentadas, flanqueadas por columnas esculpidas. Justo en la entrada, grandes estatuas representaban divinidades asociadas con la abundancia y la fertilidad, lo que enfatizaba el carácter próspero de la ciudad. En el centro, amplias plazas albergaban mercados y edificios administrativos. Comerciantes levantaban tiendas donde vendían productos valiosos como sedas, alfombras bordadas, joyas y objetos de arte. Majestuosos templos completaban el escenario, exhibiendo frescos e inscripciones en lenguas antiguas. La faceta oculta, favelas y callejones insalubres. Sin embargo, bastaba desviarse del camino principal para encontrar un laberinto de callejuelas estrechas, donde la luz del sol apenas penetraba. Allí vivían los pobres, en casas improvisadas, construidas con adobe de baja calidad y techos de paja. El olor a aguas residuales y basura en descomposición era insoportable, ya que no había sistemas de drenaje ni recolección de desechos. Perros y gatos hambrientos deambulaban por esos callejones, hurgando entre los restos de comida. Las ratas proliferaban, propagando enfermedades. Sin ninguna estructura de saneamiento, la mortalidad infantil era altísima. Una parte significativa de la población vivía en ese submundo, aunque la élite prefería fingir que no existía. Templos paganos como centros de poder. Los templos más grandiosos estaban dedicados a dioses como Baal, Ishtar y otras divinidades regionales. Allí, los sacerdotes acumulaban riquezas vendiendo amuletos, talismanes y ofrendas, prometiendo prosperidad y protección espiritual a quienes pagaran. Los rituales incluían sacrificios de animales y, en ocasiones especiales, sacrificios humanos. Para mantener su influencia, estos sacerdotes participaban activamente en la vida política. Las reuniones con gobernantes ocurrían en cámaras internas donde sellaban acuerdos y diseñaban estrategias para mantener al pueblo bajo control. Cualquier señal de revuelta era reprimida con violencia o manipulada con promesas de bendiciones divinas. El desorden administrativo. La administración pública era caótica. No había una cadena de mando clara.
Algunos nobles controlaban áreas específicas de la ciudad, cobrando impuestos que iban directamente a sus bolsillos. Jueces corruptos miraban hacia otro lado, pues también eran beneficiarios de este sistema. Esta anarquía velada generaba un clima de inseguridad. El ciudadano común no sabía a quién recurrir en caso de injusticia, ya que cada barrio tenía sus propias reglas informales. Sin un liderazgo central fuerte, Sodoma y Gomorra estaban fragmentadas, unidas solo por la búsqueda de lucro y placer. Militares despreparados. Tanto en Sodoma como en Gomorra, la seguridad estaba a cargo de guardias contratados por los nobles. No existía una tropa unificada ni un ejército profesional capaz de defender la ciudad de un ataque masivo. Confiaban en muros altos y en la falsa creencia de que sus riquezas y alianzas comerciales los hacían intocables. Cualquier intento de rebelión interna era sofocado por los guardias privados, pero si surgía una amenaza externa coordinada, las ciudades podrían caer rápidamente. Este punto ciego reflejaba la arrogancia del pueblo que no veía la posibilidad de su ruina. La psicología de las masas. La población se dividía en dos grandes grupos: la minoría extremadamente rica y la mayoría pobre y temerosa. Sin embargo, había una tercera capa formada por comerciantes medianos, artesanos y pequeños mercaderes que intentaban sobrevivir en ese entorno. Este grupo oscilaba entre el deseo de ascender socialmente y el miedo a caer en la miseria. Muchos, aunque no fueran tan crueles como los poderosos, cerraban los ojos ante la injusticia por conveniencia. No querían perder lo poco que tenían, así que guardaban silencio ante los abusos. Así se mantenía el statu quo, demasiado oprimidos para reaccionar, demasiado poderosos para escuchar quejas. La belleza ilusoria. La imagen de Sodoma y Gomorra como ciudades sofisticadas era, en gran parte, una ilusión. Había, sí, belleza arquitectónica, pero era superficial, construida sobre las lágrimas y el sudor de los menos favorecidos. Un turista o forastero desprevenido podría maravillarse durante las primeras horas, pero al anochecer, cuando la depravación y la violencia se apoderaban de todo, la realidad se mostraba brutal. La arquitectura grandiosa no garantiza una sociedad justa. Las paredes de mármol pueden ocultar corazones endurecidos. ¿De qué sirve levantar monumentos si la vida humana no tiene valor? Si crees que la verdadera justicia viene de Dios, escribe: Dios es mi juez. Capítulo 3. El reinado del hedonismo. Fiestas, lujuria y depravación. La llegada de la noche. En Sodoma la noche era sinónimo de fiesta. Flautistas, arpistas y tamborileros recorrían casa por casa, contratados para animar reuniones que, muchas veces, eran orgías disfrazadas de celebraciones. El vino, fuerte y en abundancia, ayudaba a derribar cualquier barrera moral remanente. En las calles, vendedores nocturnos ofrecían brochetas de carne, panes rellenos y bebidas dulces. Hombres ricamente vestidos deambulaban en busca de diversiones, acompañados por mujeres adornadas con joyas. Los diálogos estaban impregnados de promesas de placer, y la atmósfera exudaba lujuria. Banquetes y orgías. Las fiestas en los palacios podían durar varios días. Mesas repletas de carnes de animales exóticos, panes finamente preparados, frutas confitadas y jarras incontables de vino de la mejor calidad. Los invitados se recostaban en divanes mientras sirvientes y esclavos, muchas veces semidesnudos, los atendían. Cuando la noche avanzaba, era común que los participantes se entregaran a orgías colectivas. La lujuria se desbordaba, sin distinción de género ni edad. Muchos palacios tenían salas reservadas donde ocurrían prácticas oscuras, que incluían violencia sexual y humillación de esclavos. Todo estaba permitido mientras garantizara placer a la nobleza local.
Rituales de fertilidad. En los templos se llevaban a cabo fiestas sagradas en honor a las divinidades de la fertilidad. Estas ceremonias incluían danzas eróticas, libaciones de vino y sacrificios de animales. Luego, los participantes eran invitados a involucrarse en actos sexuales diversos, supuestamente bendecidos por la deidad venerada. Para algunos, participar en estos rituales era una forma de buscar prosperidad para sus negocios o cosechas. Para otros, era simplemente la excusa perfecta para abandonar cualquier inhibición moral. Los sacerdotes, por su parte, se volvían cada vez más ricos y poderosos, pues controlaban el acceso a los rituales y a las supuestas bendiciones divinas. Prostitución generalizada. La prostitución en Sodoma era vista como una profesión respetable, sobre todo si la persona sabía elegir bien a sus clientes. Había burdeles lujosos, frecuentados por nobles y comerciantes adinerados, y burdeles baratos, destinados al salario de los guardias y sirvientes con menor poder adquisitivo. Muchas de esas prostitutas eran, en realidad, esclavas que no tenían opción. Eran vendidas por traficantes de personas o entregadas como pago de deudas. Aunque existían algunas mujeres que elegían esa vida por avaricia o falta de alternativas, la mayoría vivía en un régimen de explotación extrema, infidelidad y desprecio por los valores familiares. La traición conyugal no solo era aceptada, sino incluso celebrada en ciertos círculos. Casas de intercambio de parejas existían en forma de salones privados, donde las parejas se reunían para cambiar de compañero. El matrimonio, que podría ser un vínculo de afecto y compañerismo, se redujo a un contrato social para asegurar herencias y propiedades, sin ninguna implicación de fidelidad. Aquellos que aún valoraban la fidelidad y trataban de mantener relaciones basadas en el respeto eran tachados de ingenuos y anticuados, algo así como no saben disfrutar la vida. Así, la institución familiar se desmoronaba y las generaciones siguientes ya nacían en un ambiente sin referencias de amor sincero. La falsa sensación de felicidad. Mientras duraban las fiestas, todos parecían muy felices. Pero bastaba con que amaneciera para que los efectos del vino pasaran y aparecieran las resacas físicas y emocionales. Intrigas surgían por celos y disputas de poder. Asesinatos y venganzas, motivados por relaciones amorosas mal resueltas, ocurrían con frecuencia. Aún así, el ciclo se repetía noche tras noche. Había una búsqueda incesante de sensaciones nuevas y extremas, pues el aburrimiento se instalaba rápidamente en una sociedad donde todo parecía ya haber sido experimentado. Esta espiral de placeres efímeros no llenaba el vacío existencial que muchos sentían, lo que conducía a una degradación cada vez mayor. Hostilidad hacia quien se oponía. Quien se atreviera a criticar estas costumbres era ridiculizado. La élite se burlaba de cualquier forma de moralidad, mientras que la masa popular, oscurecida por el vicio y la falta de perspectivas, no tenía fuerzas ni interés en cambios. Así, la depravación permanecía sin límites, contaminando cada espacio de la vida cotidiana. El placer en exceso puede desviarnos de la esencia de lo que realmente importa. Sin límites, la búsqueda del placer consume el alma misma, dejando un rastro de dolor y arrepentimiento. Si sientes que las elecciones egoístas pueden llevar a la destrucción, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Capítulo 4. El imperio del caos, violencia e impunidad, la oscuridad de las calles. En medio de tanta lujuria, la violencia corría desenfrenada. Las calles más alejadas de los centros festivos se convertían en escenarios dignos de pesadillas. Entre las sombras, bandas surgían para saquear a mercaderes desprevenidos o abusar de quienes no pudieran defenderse. En los barrios pobres, los asesinatos ocurrían casi a diario.
Los cuerpos eran encontrados por la mañana y retirados sin mucha ceremonia, pues la muerte se había vuelto algo banal. La única regla que imperaba era la ley del más fuerte, corrupción en todos los niveles. Los gobernantes cerraban los ojos ante la violencia, siempre que los criminales no afectaran sus intereses. Muchos delincuentes eran, en realidad, sicarios de nobles o comerciantes poderosos, utilizados para eliminar a la competencia o intimidar a los deudores. A cambio, estos criminales recibían protección política. Cada juez tenía su precio. Había incluso quienes aceptaban pago en forma de esclavos, joyas o ganado. De esta manera, la justicia se convirtió en una burla. Quien tenía recursos mandaba y desmandaba en los veredictos. Quien no tenía dinero era condenado sin piedad, fuera culpable o no. El terror de los extranjeros. Los viajeros que pasaban por Sodoma vivían en pánico. Las caravanas eran atacadas con frecuencia y sus mercancías robadas. Las mujeres extranjeras eran violentadas y los hombres torturados o convertidos en esclavos. Aquellos que no podían pagar sobornos o contratar escoltas preferían recorrer largas distancias para evitar la ciudad. La imagen de Sodoma y Gomorra se extendía por otras regiones como lugares hostiles, crueles y decadentes. Se decía que muchos mercaderes solo iban allí si no tenían otra opción, debido a la terrible reputación de barbarie que rodeaba a la ciudad. Violencia como entretenimiento. Las clases más altas incluso transformaban la violencia en entretenimiento. En fiestas privadas organizaban torneos crueles donde los esclavos luchaban hasta la muerte. O en ocasiones de celebración religiosa, prisioneros y supuestos criminales eran sacrificados públicamente para diversión de la multitud. Las personas observaban estas escenas con frialdad. Algunos incluso apostaban sobre cuántos golpes daría su gladiador favorito antes de matar a su adversario. A los niños se les llevaba a presenciar estos espectáculos, aprendiendo desde pequeños que la vida humana valía muy poco. Así se perpetuaba la cultura de la crueldad. Bandas en guerra. La falta de una autoridad policial eficaz permitía que bandas rivales disputaran territorios. Ajustes de cuentas ocurrían a plena luz del día, con víctimas cayendo en las calles. Por la noche, incendios provocados arrasaban barrios enteros, dejando personas carbonizadas o sin hogar. La población pobre, ya debilitada, vivía en constante tensión. Si intentaban resistirse, eran aplastados. Si se sometían, pasaban hambre y corrían riesgo de muerte. Muchos se preguntaban cuánto tiempo más podría continuar la ciudad así, pero temían expresar en voz alta sus inquietudes. El círculo vicioso. La violencia empujaba a aún más personas hacia la criminalidad. Jóvenes sin perspectivas veían en las pandillas una oportunidad de supervivencia o ascenso. Se formaba entonces un círculo vicioso, miseria generando violencia, violencia generando miseria y todo alimentado por la corrupción de los líderes. Ese caldero hervía a punto de explotar, pero los poderosos seguían creyendo que nada los afectaría. Al fin y al cabo, si surgía alguna revuelta, podían pagar mercenarios o comprar jueces para sofocarla. Era esa ilusión de control absoluto la que, irónicamente, sellaría su ruina. Su visión del mundo. Una de las razones de tanta impunidad era la visión de que, si sufriste, es porque no fuiste lo suficientemente fuerte o astuto. Así, cada uno se sentía con derecho a hacer lo que quisiera, pues creía que se trataba de una especie de selección natural dentro de las murallas. Compasión, una debilidad que no encajaba con el espíritu dominante de Sodoma. Una comunidad sin ley y sin empatía se convierte en un caldo de cultivo para las tragedias. Cuando la violencia se convierte en moneda de cambio, se pierde la noción de humanidad.
Si crees que el mundo puede ignorar la justicia, pero Dios lo ve todo, comenta: Dios es mi juez. Capítulo 5. Mujeres y niños, inocentes bajo un yugo implacable. El lugar de la mujer en la sociedad. En la cultura patriarcal de Sodoma, la mujer era, en la mayoría de los casos, propiedad del hombre. Podía ser vendida para saldar deudas, ofrecida como regalo a un aliado político o descartada si no cumplía con las expectativas del esposo. No existían leyes que las protegieran de abusos o agresiones. Algunas mujeres, sin embargo, se convertían en sacerdotisas de alto rango o concubinas de hombres poderosos. Estas, en ocasiones, alcanzaban cierto estatus, pero siempre bajo la tutela masculina. Bastaba un cambio de humor de su protector para que la mujer poderosa cayera en desgracia. Violencia doméstica endémica. Las agresiones dentro del hogar eran toleradas. Si el esposo golpeaba a su esposa, la gente decía que era un problema de la familia o que él tenía sus razones. Ni siquiera se consideraban las denuncias, pues no existía un sistema legal para tratar estos casos. La mujer que huyera de un matrimonio abusivo sería perseguida y posiblemente devuelta a su marido. En las clases más pobres, mujeres y niñas eran obligadas a trabajos extenuantes, además de enfrentar el riesgo constante de violación por parte de patrones o capataces. La falta de alimentos y cuidados las hacía más vulnerables a enfermedades, y pocas llegaban a la vejez. Niños sin infancia. La situación de los niños era igualmente cruel. La pobreza extrema llevaba a muchas familias a vender a sus hijos para trabajos forzados o prostitución. Los varones se convertían en esclavos en talleres o sirvientes particulares, mientras que las niñas eran introducidas prematuramente en la prostitución o servían como empleadas domésticas sin remuneración. En las familias ricas, los niños tenían acceso a cierto entretenimiento, pero crecían en un ambiente de total falta de límites morales. Presenciaban fiestas con abundante alcohol y sexo, aprendiendo que los débiles debían ser explotados. Sin ejemplos de bondad, se convertían en pequeños tiranos en potencia. Sacrificios infantiles. El aspecto más aterrador se encontraba en los ritos paganos que exigían sacrificios de niños. En ciertas festividades especiales, los sacerdotes escogían a un niño o una niña para ser sacrificados en ofrenda a una divinidad. La escena era dantesca: altares de piedra manchados de sangre, gritos de desesperación ahogados por los cánticos. Estos sacrificios se justificaban como necesarios para garantizar lluvias o el éxito en las cosechas. El pueblo aplaudía, creyendo que aquel acto bárbaro traería prosperidad. Era el ápice de la falta de compasión, una inversión total de valores, donde la vida de un niño valía menos que un favor supuestamente divino. La mano invisible de la impunidad. Al igual que en otros aspectos de la sociedad, no había nadie que protegiera a las mujeres y los niños. Si una madre se desesperaba al ver a su hija vendida, rara vez encontraba ayuda. La policía, si es que existía alguna fuerza de seguridad, servía a los intereses de los ricos. Los sacerdotes paganos no se preocupaban por el bienestar infantil, solo por la continuidad de sus rituales. Y el pueblo, endurecido por el sufrimiento y la cultura de la crueldad, ya no reaccionaba. Consecuencias psicológicas y sociales. El trauma colectivo era profundo. Las mujeres desarrollaban depresión o trastornos de ansiedad sin ningún tipo de apoyo. Los niños crecían traumatizados, reproduciendo la violencia en las generaciones siguientes. El valor de la familia, del amor y del cuidado era constantemente pisoteado. Esta espiral de violencia, sacrilegio e inhumanidad evidenciaba cuánto Sodoma y Gomorra se habían alejado de cualquier ideal de civilización. Lo único que importaba era satisfacer los impulsos del momento, y el futuro no tenía importancia.
La forma en que una sociedad trata a sus mujeres y niños dice mucho sobre su grado de civilización. Cuando los más vulnerables no son protegidos, la humanidad misma se pierde. Si estás de acuerdo en que el amor al prójimo transforma el mundo, comenta: Jesús me enseñó. Capítulo 6. Desprecio por las necesidades humanas. Los pobres son invisibles. Abundancia de un lado, escasez del otro. Caminar por los barrios nobles de Sodoma era como ver un verdadero paraíso gastronómico. Carnes asadas, panes aromáticos, frutas traídas de regiones lejanas. Pero a pocos bloques de distancia había personas muriendo de hambre en las calles. La riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos, mientras la mayoría agonizaba en la miseria. Cuando algún pobre se acercaba a una mansión para implorar por comida, era rechazado con violencia o humillado en público. El mensaje era claro: no queremos ver tu miseria. Mantente lejos de nosotros. La política del cada uno por su cuenta. No existían políticas de ayuda gubernamental ni caridad organizada por las élites. La mentalidad dominante era que cada uno debía sobrevivir por su cuenta. Si eras pobre, era tu culpa, por no haber nacido en una familia influyente o por no haber sido lo suficientemente astuto. Los pocos que intentaban ayudar eran vistos con desconfianza o ridiculizados. La generosidad se interpretaba como debilidad o como un medio para atraer favores divinos, no como un acto genuino de bondad. Algunos incluso sospechaban de brujería o de intereses ocultos cuando alguien repartía comida sin cobrar. Mendigos y enfermos. Las calles principales se llenaban de mendigos con miembros amputados, ciegos o gravemente enfermos, extendiendo sus manos con la esperanza de recibir algunas migajas. Gran parte de esta población en situación de calle contraía infecciones, lepra u otras enfermedades contagiosas, propagando aún más la miseria. En condiciones tan inhumanas, muchos recurrían al robo para sobrevivir, lo que reforzaba el ciclo de violencia y marginación. La ciudad, por otro lado, gastaba fortunas en fiestas y monumentos, ignorando por completo esta tragedia cotidiana: la falta de infraestructura e higiene. Sin servicio de saneamiento básico, la basura y los desechos humanos se acumulaban en las calles, contaminando las fuentes de agua. Las enfermedades se propagaban de manera alarmante, afectando principalmente a las clases más pobres, que no tenían acceso a médicos ni medicinas. La mortalidad infantil alcanzaba niveles escalofriantes. El contraste era impactante. Mientras en los palacios el agua limpia brotaba de cisternas privadas, en los callejones la gente bebía de charcos o arroyos contaminados. Esta disparidad reforzaba la sensación de que la ciudad estaba dividida en dos mundos. La élite de Sodoma creía firmemente que sus riquezas eran prueba de una especie de superioridad innata y que, por lo tanto, los pobres merecían su destino. Si morían, era simplemente una limpieza en las calles. Este pensamiento estaba asociado con una forma perversa de selección natural, donde la empatía era descartada en favor del egoísmo absoluto. Este clima social reflejaba la ceguera espiritual de Sodoma. Los corazones de las personas estaban endurecidos hasta el punto de no conmoverse por la muerte de sus semejantes. Eventos catastróficos, como epidemias, eran vistos solo como mala suerte para los pobres, mientras que los ricos se protegían tras sus muros. Ezequiel 16:49. El pasaje bíblico que menciona la soberbia, la abundancia de pan y la próspera tranquilidad de Sodoma indica que el pecado de la ciudad no se limitaba a la depravación sexual, sino que incluía la indiferencia hacia los pobres y necesitados. Este punto es crucial para comprender la profundidad de la corrupción moral que allí existía.
No había movilidad social. Un pobre difícilmente se convertía en rico. Nacía pobre, vivía pobre y moría pobre. La única esperanza de ascenso era ingresar en el mundo del crimen o entregarse como esclavo de algún señor adinerado, con la ilusión de recibir alimento y un techo. La desigualdad crecía como un barril de pólvora a punto de estallar. Pero, curiosamente, el sistema se mantenía gracias al miedo y a la falta de unión entre los miserables. Todos desconfiaban de todos, y la élite seguía inquebrantable. Cuando una sociedad pierde la compasión, pierde su propia razón de existir. Sin amor, no hay cooperación, y sin cooperación, cualquier progreso es solo una fachada frágil. Si crees que la compasión es indispensable, escribe: Jesús me enseñó. Capítulo 7. La cuenta regresiva, la advertencia ignorada. Antes de que el juicio final cayera sobre Sodoma y Gomorra, surgieron señales claras de que la situación era insostenible. Algunos comerciantes extranjeros dejaron de negociar con la ciudad, prefiriendo rutas más largas y seguras. Relatos de crímenes brutales llegaron a reyes y nobles de otras naciones, manchando la reputación regional de Sodoma. Pequeños temblores de tierra y fenómenos climáticos inusuales despertaron rumores de un castigo divino. Sin embargo, los líderes de las ciudades ignoraban tales advertencias, riéndose de las supersticiones. Continuaban organizando fiestas y acumulando más oro. Según la tradición bíblica, Abraham, un siervo fiel de Dios, intercedió por Sodoma, pidiendo que fuera salvada si allí existían 10 justos. Esta intercesión muestra que hasta el último momento hubo una oportunidad de arrepentimiento, pero la inmensa mayoría de la población estaba demasiado sumergida en el pecado como para siquiera considerar un cambio. Entonces, Dios envió ángeles para evaluar la ciudad. Si había algún justo, sería salvado. De lo contrario, el veredicto sería la destrucción. Y lo que los ángeles vieron al entrar en Sodoma fue una sociedad irrecuperable. Ni siquiera las voces disidentes tenían suficiente fuerza o número para cambiar la situación. Lot era sobrino de Abraham. Eligió vivir en Sodoma por la abundancia de oportunidades económicas, pero conservaba principios de hospitalidad y cierto temor a Dios. Cuando los ángeles llegaron, se apresuró a hospedarlos y protegerlos, incluso arriesgando su propia vida. Entonces ocurrió una escena grotesca. Los habitantes, al notar la presencia de forasteros, intentaron invadir la casa para abusar de ellos. Los ángeles cegaron a los agresores y dieron a Lot la orden de huida. Sal de aquí con tu familia y no mires atrás. Este fue el último destello de misericordia concedido a los pocos que aún tenían algo de justicia en sus corazones. Lot intentó convencer a los prometidos de sus hijas para que escaparan, pero se rieron, creyendo que se trataba de un delirio. Esta reacción simboliza la postura general de Sodoma. Nadie creía que la destrucción fuera posible. Después de todo, vivían en la ciudad más próspera de la región. ¿Cómo algo tan terrible podría alcanzarlos? La urgencia de los ángeles contrastaba con la procrastinación de los habitantes. La verdad es que el apego al pecado y al estilo de vida lujoso era demasiado fuerte. Preferían seguir en Sodoma antes que creer en una sentencia de juicio divino. Cuando amaneció, Lot, su esposa y sus hijas salieron apresuradamente. Era una carrera por la vida, pues la tormenta de fuego estaba a punto de desatarse. Quien se quedara, moriría. Quien dudara, también. Aún así, la esposa de Lot, nostálgica de la vida cómoda que tenía, miró hacia atrás. Al hacerlo, demostró su apego a la ciudad y su desobediencia a la orden divina. Se convirtió en una estatua de sal, un ejemplo de cómo el apego al pecado puede ser fatal. Capítulo 8. La destrucción, fuego y azufre del cielo.
Relatos describen que fuego y azufre cayeron del cielo sobre Sodoma y Gomorra, consumiéndolo todo a su paso. Algunos estudiosos intentan explicar el fenómeno como erupciones de gases naturales, terremotos o actividad volcánica en la región. Independientemente de cómo ocurrió, el resultado fue devastador. El paisaje verde se transformó en un escenario carbonizado y las edificaciones quedaron reducidas a escombros humeantes. Al principio, la gente no comprendió lo que estaba ocurriendo. Se escuchaban gritos de terror mezclados con una huida desordenada. Algunos intentaron refugiarse en templos, creyendo que los dioses los protegerían. Otros huyeron fuera de los muros, pero fueron alcanzados por las llamas o el humo tóxico. Las grandes mansiones, símbolos de poder y lujo, se derrumbaron como castillos de arena. Los mercados y almacenes, repletos de mercancías, ardieron rápidamente, avivando el incendio. Incluso las piedras de algunas construcciones se resquebrajaron por el calor intenso. Hombres, mujeres, ancianos, niños, nadie escapó si no dejó la ciudad a tiempo. El valor del oro, la plata o la posición social ya no tenía ninguna utilidad allí. Aquel era el final inevitable de una sociedad que se creía invencible. El fuego ardió durante horas, quizás días, hasta que no quedó nada más por consumir. El humo podía verse desde lejos y el olor a azufre impregnaba el aire. Lo que antes era un centro de comercio y festividad se convirtió en un desierto de ruinas y cenizas. Después de la destrucción, el área cercana al Mar Muerto quedó marcada por un paisaje estéril. Se cree que las tierras fértiles fueron arrasadas o contaminadas. El comercio regional perdió uno de sus principales centros y las caravanas comenzaron a evitar por completo esa ruta. Solo quedó el recuerdo y la advertencia. Las ciudades que se hunden en la injusticia y la depravación no prosperan para siempre. Tarde o temprano, el juicio llega. Sodoma y Gomorra se convirtieron en arquetipos de la ruina causada por la maldad humana. En textos sagrados, sermones religiosos e incluso en la cultura popular, sus nombres aparecen para recordar que ninguna civilización, por más rica o sofisticada que sea, está por encima de una condena si elige la corrupción moral como forma de vida. Lot y sus hijas, los únicos sobrevivientes, además de su esposa que se convirtió en estatua de sal, siguieron adelante, cargando con el trauma de haber visto a toda una ciudad ser destruida. La lección que quedó grabada es que la arrogancia, la lujuria y la indiferencia hacia el prójimo no pasan desapercibidas para siempre. La historia de Sodoma y Gomorra trasciende la cuestión religiosa o teológica. Incluso aquellos que la consideran un mito o una leyenda reconocen su valor simbólico. Una sociedad que pierde sus valores humanos fundamentales y se entrega al hedonismo, la violencia y la injusticia, está condenada al colapso. El relato que ha seguido exploró en detalle cómo el orgullo, la desigualdad, la corrupción, el desprecio por los pobres, la opresión de mujeres y niños y la violencia generalizada prepararon el escenario para la destrucción. La riqueza y la belleza arquitectónica no fueron suficientes para sostener una ciudad que ya estaba podrida en sus cimientos. Esta es una lección que resuena en nuestro mundo moderno. ¿Cuántas naciones se enorgullecen de su poder económico, pero cierran los ojos ante la creciente pobreza? ¿Cuántas sociedades exaltan el placer y el consumo desenfrenado, mientras valores como la empatía y la solidaridad quedan relegados? ¿Cuántas veces vemos que la justicia es comprada por los ricos mientras los pobres son aplastados? La ruina de Sodoma y Gomorra sirve como un espejo, un reflejo de lo que puede ocurrir cuando los valores morales son reemplazados por la búsqueda insaciable de satisfacción personal, cuando el lucro se antepone a la dignidad humana, cuando el poder se usa para oprimir y no para servir. Si esta narrativa tocó tu corazón,
Si crees que necesitamos repensar urgentemente nuestras prioridades como individuos y sociedad, deja tu me gusta y suscríbete para recibir más contenidos que nos hagan reflexionar. Recuerda, la traición, la corrupción y la depravación no son exclusivas de Sodoma. En todas las épocas reaparecen poniendo a prueba el carácter humano. Incluso en la Biblia encontramos historias de traición conyugal que dejaron huellas profundas. Haz clic ahora para descubrir esos casos impactantes y las lecciones que podemos aprender de ellos. Deja tu me gusta para mostrar que te importa el mensaje. Suscríbete al canal para recibir más contenido de reflexión, historia y fe. Comenta, mi confianza está en Dios, no en las riquezas. Dios es mi juez. Jesús me enseñó. Estos comentarios pueden parecer simples, pero son una forma de declarar públicamente que no quieres repetir los errores de Sodoma y Gomorra, que crees en un camino más justo, amoroso y compasivo para nuestra sociedad. Llevemos juntos este mensaje a más personas. Comparte este video o este texto con amigos y familiares. Ayuda a difundir la historia de Sodoma y Gomorra no como un relato distante y obsoleto, sino como una advertencia actual de que la arrogancia, la corrupción y la falta de amor al prójimo no quedan impunes por mucho tiempo. Que la caída de Sodoma y Gomorra sirva como advertencia para nuestra propia sociedad. Que podamos valorar principios como la compasión, la ética y la solidaridad antes de que sea demasiado tarde. Y que, al revisar esta historia, cada uno de nosotros renueve el compromiso de actuar con más amor y justicia, construyendo un futuro en el que la verdadera prosperidad sea fruto del cuidado mutuo y del respeto por la vida.